Me corresponde ahora presentar a nuestro siguiente participante. Es abogado, cuenta con maestría en Derecho Constitucional y Amparo, trabaja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos desde el año 2021, donde ha desempeñado diversos cargos. Actualmente está adscrito a la Primera Visitaduría General, en donde tiene a su cargo el Mecanismo Estatal de Prevención a la Tortura, así como de la Unidad de Prevención a la Tortura y Supervisión Penitenciaria. Cuenta con diplomados en Derechos Humanos, Amparo, Mediación, Victimología y Protocolo de Estambul. Tiene 2 certificaciones a nivel nacional, una como competencia laboral en el estándar de competencia en atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género y certificado de competencia laboral en el estándar de competencia en reglas Mandela. Participó en el libro publicado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, denominado Una década de los derechos humanos en Jalisco. Dentro de sus actividades se encuentra la de trabajar de manera conjunta con el Mecanismo Nacional de Prevención a la Tortura y la Tercera Visitaduría, ambas adscritas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde se realizan visitas de monitoreo a lugares de privación de la libertad, reclusorios, separos, centros para tratamiento contra adicciones, asilos, albergues y estaciones migratorias, así como en la supervisión penitenciaria para la elaboración de diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria. Ha sido ponente en varios cursos relacionados con el tema de los derechos humanos, prevención a la tortura y el sistema penitenciario de Jalisco. Y con ustedes, con su conferencia Derechos de las Personas Privadas de Libertad en Centros Penitenciarios, el maestro Carlos Augusto Gómez Muñoz. Bienvenido. Buenos días a todas y a todos. Bueno, vamos a tratar de hacer esta dinámica un poco más práctica. Me gustaría que me ayudaran ustedes a participar. Si los organizadores me lo permiten, me gustaría preguntarles a cualquiera que se anime, ¿quiénes son las personas privadas de la libertad? ¿Qué ubican ustedes como personas privadas de la libertad? ¿Quién se anima? Imputados. ¿Quiénes más? ¿Alguien más que ubiquen otras personas privadas de su libertad? Los reos, imputados. Bueno, ahí les va. Las personas privadas de la libertad, todos ubicamos precisamente a reos, agencias del Ministerio Público, arrestados. Sin embargo, el universo de personas privadas de la libertad es más amplio. Si ustedes se dan cuenta y van a un asilo, las personas que se encuentran ahí están privadas de su libertad, no pueden salir por voluntad propia. En un albergue también nos vamos a encontrar que los menores de edad que ahí se encuentran, también por distintas circunstancias se encuentran privados de su libertad. Y podemos hablar de estaciones migratorias, podemos hablar de asilos, albergues, reclusorios, y en fin, ese es un panorama más amplio y se los comparto para que ustedes vean que hay más personas privadas de la libertad que exclusivamente la de los reclusorios. La charla que yo les voy a dar sí va enfocada a personas en conflicto con la ley que están en centros de reclusión, principalmente aquí en el estado de Jalisco. Déjenme checar, aquí hay una falla técnica, a ver si nos apoyaran. Mientras tanto, también les preguntaría si ustedes consideran que las personas privadas de la libertad en reclusorios pertenecen a grupos vulnerables. ¿Ustedes consideran que son grupos vulnerables? Perfecto. ¿Por qué consideran que sí? Porque violan derechos humanos.
Se inhabilitan sus derechos. Se inhabilitan sus derechos al momento de su reclusión y también el libre desarrollo que llevan dentro del centro, al no tener la adecuada supervisión, no es una reinserción, sino que realmente cae entre la disputa del más fuerte o la estructura de la mafia que controla el centro penitenciario. Por lo tanto, se le determina como la universidad del mal, dependiendo de que el recluso, al momento que entra, por parte de la sociedad se le inhabilita su derecho de libre esparcimiento en su medida cautelar y aparte tiene que estar en una sobrelucha interna para tener un libre esparcimiento y no busca una reinserción, lo contrario, simplemente busca una readaptación. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a partir desde el punto de que estas personas, si alguien de aquí se siente enfermo, dependiendo de nuestro nivel adquisitivo, pues vamos al doctor Símil, vamos al Hospital Civil, vamos al IMSS, vamos al Puerta de Hierro, dependiendo de nuestro nivel adquisitivo, pero pues vamos y nos atendemos al médico. Si tenemos hambre igual, pues vamos a los tacos de la esquina, a la Estancia Gaucha, al restaurante que ustedes quieran, pero vamos y podemos satisfacer nuestras propias necesidades. Sin embargo, una persona privada de la libertad para recibir comida, atención médica, servicios, agua, todo lo que a ustedes se les ocurra que nosotros acá en libertad tenemos acceso, ellos dependen del Estado. Esa situación y esa condición los hace vulnerables. De ahí que el marco normativo nacional e internacional, vamos a analizar en las ponencias, que tiene que velar por estas personas, porque sí presentan un grado de vulnerabilidad, aunque todos nos imaginemos de cómo es posible que un Chapo Guzmán, o cómo es posible que el jefe de jefes me vengas a decir que son vulnerables, o un secuestrador, o un violador, o sea, ¿cómo me vienes a decir que es vulnerable? Bueno, pues sí lo son. Ellos dependen de que las autoridades les suministren ciertos servicios para poder vivir. Les platicaba yo del marco jurídico. Tenemos el artículo 1 constitucional, donde dice: en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Todas las personas. Ahí no dice excepto los privados de la libertad, excepto los violadores, excepto los homicidas. Aquí habla de todas las personas. Obviamente el mismo marco normativo sí restringe algunos derechos fundamentales, algunos derechos humanos. ¿Cuál es el principal y el más obvio? La libertad. Sin embargo, el derecho a la salud, al esparcimiento, a la educación, todo eso lo siguen gozando igual que nosotros. Ellos también se pueden casar, ellos también pueden registrar a sus hijos, todo lo que sea derecho civil, familiar, hacer testamentos, son derechos que gozan, y el artículo 1 constitucional nos dice con claridad. Entonces, cuando alguien les pregunta o tengan la duda, el artículo 1 les da esa respuesta. Otra situación, en este artículo 1 nos dice: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. ¿Qué es esto? Todas las autoridades, todos los servidores públicos que involucran a personas privadas de libertad están obligadas a garantizar y defender los derechos humanos de estas personas. Digo, les hago mención porque si de repente ha generado polémica o genera polémica en el que nos cuestionamos. Ustedes a lo mejor tienen la fortuna de estudiar la carrera de abogacía y esa respuesta ya la tienen, pero mucha gente salgan a preguntar y te van a decir: es que ¿por qué tienen derechos humanos si son delincuentes? Ellos no deben de tener derechos, no deben de gozar derechos. Bueno, pues la respuesta nos lo da nuestro marco normativo. Ustedes son abogados, futuros abogados, y la Constitución nos establece con claridad este punto. El artículo 18 constitucional es el que habla de los ejes rectores del sistema penitenciario y nos dice lo siguiente: el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. Ok, en este punto igual nos menciona los 5 ejes rectores. El Estado, las autoridades penitenciarias tienen que garantizarle a las personas sentenciadas estos aspectos: salud, trabajo, capacitación para el trabajo,
educación y el deporte. De repente puede ser cuestionado, vamos a ver algunas fotografías, las condiciones, partes negativas, partes positivas del sistema que impera aquí en Jalisco, pero se van a dar cuenta que la intención de esto no es que vivan como príncipes o como reinas, como a veces lo vemos en los medios, o como algunos reportajes dicen, oye, viven mejor en la penal que los que vivimos acá afuera. La intención, antes se utilizaba, por acá el compañero había dicho la palabra readaptación, ahora se utiliza la palabra reinserción. La intención de estos derechos y de estas garantías es que estas personas adquieran herramientas para que no vuelvan a delinquir y con ello la sociedad viva de manera más tranquila, cosa que creo yo y estimo que no está ocurriendo. Dentro del marco jurídico, si ustedes se fijaron en el artículo 1 y en el artículo 18 constitucional, nos habla de derechos humanos. Los derechos humanos lo encontramos en marco jurídico internacional y en marco jurídico nacional. Tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, conocidas como reglas Mandela, las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres, delincuentes y sus comentarios, que son las reglas de Bangkok, la Ley Nacional de Ejecución Penal y los reglamentos internos de cada centro. Los que más se utilizan en las resoluciones, obviamente, es la Ley Nacional de Ejecución Penal y las reglas Mandela y las reglas Bangkok. Las reglas Mandela nos hablan de generalidades, son reglas adoptadas por la ONU que fueron ratificadas por México, y las reglas Bangkok es una especie de apéndice de estas reglas Mandela exclusivamente para temas de mujeres. Son de más reciente creación y la intención es empezar a hablar específicamente desde una perspectiva de género. ¿Por qué? Porque las mujeres necesitan situaciones particulares, como puede ser el uso de toallas femeninas, médicos especialistas. Entonces las reglas Bangkok van a tocar estas partes, desde el cuidado de los niños, no sé si ustedes tienen conocimiento, en los centros femeniles, y también ya se modifica porque debe de existir en los centros varoniles, por esa equidad de género, pueden estar niños hasta 3 años de edad, es decir, estarán con su madre privilegiando el interior superior de la niñez para que no se pierda ese contacto. Entonces estas reglas de Bangkok también consideran en cuenta a esa situación de las madres en particular. Este marco normativo yo me permito reducirlo en 7 derechos fundamentales, porque analizar todos y de uno por uno sería complicado, pero lo que hice es estos instrumentos nacionales e internacionales plasmarlo en 7 derechos fundamentales. Y sería el derecho humano relacionado a la situación jurídica de las personas privadas de la libertad, los derechos humanos que garantizan una estancia digna y segura en prisión, los derechos humanos que garantizan la integridad física y moral de las personas privadas de la libertad, los derechos humanos que garantizan el desarrollo de actividades productivas y educativas, los derechos humanos que garantizan la vinculación social del privado de la libertad, los derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación de medidas, y los derechos humanos de grupos especiales dentro de las instituciones penitenciarias. El primer derecho, que es la situación jurídica de las personas privadas de la libertad, la Constitución y la Ley Nacional nos habla de que debe de haber una división, primero entre fuero común y fuero federal, posteriormente procesados, indiciados y sentenciados, una clasificación criminológica y el otorgamiento de beneficios de libertad anticipada. Por ejemplo, ustedes, ¿qué ubican por una clasificación criminológica? Primodelincuente y ser reincidente. Otra, ¿qué ubican? Como, ¿ustedes piensan que todos los homicidas tienen el mismo perfil criminológico? Exactamente, lo que hacen el sistema ahorita es todos los de homicidio van para acá, todos los de secuestro van para acá, y de repente pueden toparse el caso de que alguien cometió un homicidio por un delito de pasión, le encontró a la pareja con la o con el amante, lo mata
Y no es lo mismo que tengas un homicida, que es un sicario, que a eso se dedica y lleva años. Entonces el perfil criminológico no es el mismo. Lo que ha hecho el gobierno del estado es tratar en la medida de lo posible crear centros como es el reclusorio metropolitano para perfiles criminológicos más altos, no por el delito. Las personas deben de ser clasificadas por su perfil, no por los delitos. Sin embargo, las condiciones materiales de los centros imposibilitan que esto se haga. Tenemos una realidad en México, y Jalisco no es la excepción, que hay cárteles. Entonces imagínense que tenemos en zona metropolitana tenemos 4 centros de reclusión, 3 varoniles y un femenil, y tenemos que hacer una clasificación criminológica. Tenemos que hacer una clasificación por fuero común y federal, porque el Ceferezo ya lo cerraron. Tenemos que hacer una clasificación que los del cártel fulano no se llevan bien con los del cártel zulano y así sucesivamente. Entonces es complicado hacer estas clasificaciones, pero es un derecho y una obligación que tiene el Estado de hacer, y como les digo, todo tiene un fin, no es para que vivan bonito, es para buscar una reinserción. Otra es una división entre indiciados y sentenciados, las personas que están bajo proceso penal y las personas que están sentenciadas. Esta foto, no sé si ustedes lo alcancen a advertir, la letra B es el centro femenil, es la comisaría de reinserción femenil. La letra B abajo dice procesadas y la letra C abajo dice sentenciadas. No sé si lo alcanzan a percibir ustedes. Bueno, yo les pregunto, ¿ahí hay una clasificación? Sí, o sea, no se juntan, están totalmente separadas, cada quien tiene sus teléfonos, cada quien tiene su patio. Bueno, pues si se fijan de entrada, ahí ya no se está cumpliendo con la clasificación. Si hacen 2 módulos, váyanse para allá las procesadas, váyanse las sentenciadas, pero la clasificación debe decir que debe ser una separación total. O sea, nada de que las mujeres duerman en el B y los hombres duerman en el C y acá en el patio pues convivimos todos. No, la clasificación debe ser total. Sin embargo, aquí vemos que no se lleva a cabo. Los teléfonos públicos que ustedes advierten pues están en un área común. Las mujeres privadas de la libertad, sin impostar su situación jurídica, conviven en patio, conviven en terraza. Entonces esta situación es una de las primeras irregularidades que se detectan. Otro de los derechos humanos, que es el número 2, que garantizan una estancia digna y segura, evaluación de áreas de trabajo social, el área médica, psicológica, psiquiátrica, criminológica y jurídica. Analizar las condiciones materiales de los módulos y los dormitorios, analizar los servicios básicos y evaluar las condiciones materiales de desempeño en la cocina. En la experiencia que yo he tenido, de los aspectos que generan un motín o que generan disturbios en un centro de reclusión, es la mala alimentación, la mala atención médica y el trato a la familia. Esos 3 aspectos las autoridades tienen que tener mucho cuidado. Por darles un ejemplo, en estas temporadas decembrinas, por las festividades, los suicidios dentro de los centros de reclusión se incrementan. Entonces la importancia de las áreas como psicología, trabajo social, la comunicación con los familiares es esencial para que esto no ocurra. Por eso es que las comisiones de derechos humanos están muy al pendiente de que estas áreas funcionen. Por ejemplo, estas fotografías, les hago mención que no todas las fotografías son tomadas de la semana anterior, son de distintas visitas que hemos realizado, puede haber unas más actuales, pero igual yo se las voy platicando. Este es el área médica, el área de hospitalización de la comisaría de sentenciados y el área de odontología. Si ustedes se fijan, pues trabajan con ciertas carencias. Sin embargo, algo que se ha aplaudido en esta administración es que cuentan con un área de hemodiálisis. Ahí por medidas de higiene no podemos tomar fotografías, pero es un área de hemodiálisis de primer nivel. A todos los privados de la libertad que tienen problemas renales, los llevan a ese espacio y les hacen las hemodiálisis. Quienes padezcan o tengan familiares que los padezcan, ustedes saben que son tratamientos costosos. Y bueno, estos centros cuentan con esas instalaciones. Aquí, bueno, para que ustedes conozcan un poquito, son 2 áreas médicas. Les platicaba yo la elaboración de los alimentos. Normalmente en la mayoría de los centros penitenciarios las cocinas están concesionadas a empresas particulares. Ellos elaboran cantidades industriales de alimento. Para que ustedes se den una idea, la comisaría de sentenciados debe de andar su población alrededor de 5,000 personas. Entonces hay que preparar 5,000 desayunos,
hay que preparar 5,000 comidas, hay que preparar 5,000 cenas. A todos se les da por gramaje. ¿Qué es esto? O sea, para que no haya disturbios, a todos les dan 200 gramos de carne, 300 gramos de cereal como arroz, frijol, etcétera, y hasta postre y agua y tortillas. Esto genera un costo elevado. Yo me quedé que estaba alrededor de 185 a 200 pesos por privado de la libertad. Si alguien me hace favor de sacar su calculadora y multiplicar, póngale 200 pesos por 14,000 personas. 200 por 14,000. 2 millones y cacho, me dijeron por acá. Bueno, pues eso es lo que nos cuesta diario el sistema penitenciario aquí en Jalisco, aproximadamente. Es una cantidad que puede fluctuar porque los menores son más costosos. En los centros integrales de justicia regional el costo es más elevado, en el reclusorio metropolitano también es más elevado, pero les doy más o menos una idea que el Estado gasta 2 millones y tantos mil pesos diarios en la manutención del sistema penitenciario. Entonces, imagínense lo que podíamos hacer con ese dinero si lográramos rebajar los índices delincuenciales, la población penitenciaria. Y bueno, aquí lo que están viendo ustedes es cómo se sirve la comida en la comisaría de sentenciados, en la comisaría de reclusión preventiva. Normalmente le llaman el toro, o sea, los privados de la libertad dicen, ahí viene el toro, y ahí viene el toro. Cuentan que cuando la cárcel estaba acá en el centro, había corrida de toros y era el día que tocaba carne, porque los toros que mataban en las corridas era el que llevaban al centro. Entonces de ahí cuenta la leyenda que se quedó la idea del toro. Esta es la comisaría de prisión preventiva. Chequen bien la imagen porque adelantito les voy a hacer una pregunta. Si se fijan, dentro de los 7 derechos que platicamos, eran las condiciones de las estancias de los lugares, que fueran dignas, que tengan ventilación suficiente, iluminación tanto natural como artificial, que el espacio no haya aglomeraciones. Y pues si ustedes ven la imagen, refleja otra situación a lo que marca la Constitución y el marco normativo que les platiqué. Ahora imagínense ese problema en pandemia, donde nos decían que no nos acercáramos a más de 2 metros de distancia. Entonces, bueno, es un conflicto y hay que reconocerles a las autoridades penitenciarias que lograron contener el tema de la pandemia. Hubo muchos conflictos, se incrementaron las inconformidades, pero a pesar de estas fotografías que vemos, bueno, lograron contenerlas. El punto 3 de los derechos humanos, que garantizan la integridad física y moral de los privados de la libertad, habla del espacio existente para el número de personas privadas de la libertad y las condiciones de espacios de castigos y segregación. Esta fotografía, si ustedes checan la derecha, normalmente en un espacio destinado para 4 personas duermen cerca de 13 a 16 personas. Chéquense cómo duermen. Ahora, eso no les voy a pedir que levanten la mano, pero ¿a cuántas personas de aquí les ha dado diarrea en la noche? Bueno, pues a ellos también. O sea, no son marcianos, no son de la luna. Entonces imagínense un problema gástrico en la noche. No sé si podían hacer poquito silencio y al final, si tienen dudas, con toda confianza me preguntan. Imagínense vivir así, un problema gástrico, un problema de gripa, lo que ustedes se imaginen, las condiciones en las que viven estas personas. No todos los centros viven así. De la supervisión que hicimos en el 2021, les voy a mostrar las láminas donde viene la población de cada centro. Se van a dar cuenta que hay unos que no están sobrepoblados y las condiciones son distintas. Las autoridades lo que hicieron para tratar de resolver esa situación es que en medio de los espacios pusieron tablones o hicieron camas pues hechizas, por así decirlo, para que no duerman en esas condiciones. Anteriormente, sobre todo hace unos 10 años, había unos que les llamaban pilotos, que son los que dormían sentados en la taza del baño. Entonces imagínense estar así en estas condiciones, pues ¿dónde quedó lo bonito del artículo 18 constitucional, lo bonito del artículo 1? Se van a dar cuenta que es un tema complicado el sistema penitenciario. La Comisión de Derechos Humanos ha tenido, hay algunos, tanto la nacional como la estatal, algunos puntos distintos o diversos a los de las autoridades penitenciarias, porque ellos al poner estas camas incrementaron su capacidad. Entonces ya te dicen,
la celda no es para 4 personas, ya es para 8. Entonces una cosa es la capacidad en camas y otra cosa es hacer el hacinamiento. Pues ahí si se fijan igual pueden dormir hasta en un segundo piso otros 10 más, ¿no? Pero pues no son las condiciones óptimas para vivir. A nadie nos gustaría vivir en esas condiciones. Entonces eso de que de repente las leyendas de que es que viven con comodidades, con lujos, etcétera, bueno, pues ustedes están advirtiendo que no siempre es así. El punto 4 de los derechos humanos que garantizan el desarrollo de actividades productivas y educativas, hay que verificar las actividades diarias de los internos, tanto las recreativas, educativas, deportivas, laborales, culturales y los espacios para llevarlas a cabo. Recuerden ustedes, el artículo 18 constitucional obliga a las autoridades a darle estas actividades. No es un lujo, no es de que, ay, qué padre, todavía van a hacer deporte. Por darles un ejemplo, la comisaría de sentenciados cuenta con una cancha de fútbol. A los que les gusta el fútbol, el pasto de esa cancha era el pasto sintético del OmniLife. Cuando las Chivas jugaban con pasto sintético, después no les gustó jugar con sintético y jugaron con pasto natural, lo donaron a la comisaría de sentenciados y la cancha de fútbol está, la verdad, increíble. Y tienen un campo de béisbol como el de los Charros, o sea, en muy buenas condiciones. Este que ven ustedes aquí es un taller, un espacio para taller. Lamentablemente la mayoría de los privados de la libertad trabajan en autoempleo. Son carpinteros, hacen bolsas, hacen cinturones de pita, distintas artesanías que entre ellos se organizan o los familiares les ayudan a vender sus productos. Hay otra dependencia que se llama Injalreso, que es la que se encarga de darles trabajo ya regulado, en el sentido de que son empresas externas las que ingresan y les proporcionan trabajo a este grupo de personas. Sin embargo, algo que yo siempre les digo a los que les platico, los reclusorios no son más que un reflejo de lo que está pasando acá afuera. La inseguridad que pasa acá afuera se refleja en los centros penitenciarios. Lo acabamos de ver en las noticias en el asunto de Zacatecas, donde acaba de haber un motín. La falta de trabajo pues la vivimos a diario los que estamos aquí afuera. No es que existan trabajos bien remunerados por todos lados. Bueno, es la misma problemática que ocurre en los centros. Entonces lo que hacen los privados de la libertad, hacen mucha autoempleo. Un aspecto que hemos nosotros observado y señalado es que los que están por Injalreso, sus salarios son muy bajos, incluso por debajo del salario mínimo, y carecen de prestaciones. Alguien también me va a decir, oye, pues no las tengo ni yo. O sea, yo trabajo en un despacho de meritorio y no tengo seguro social, no tengo Infonavit. Bueno, el ideal es que todos lo tuviéramos, la ley así lo marca. Y no es la excepción de ellos. Acuérdense lo que dice el primero constitucional, todas las personas. Ya nos tocó documentar un caso donde una persona privada de la libertad en la tortillería, que es una empresa concesionada, perdió el brazo, se le va la máquina, el brazo se le va y pues resulta que no tenía prestaciones. Entonces ahí nos topamos con la situación de qué vamos a hacer, quién le va a reparar el daño, quién le va a dar una justa indemnización como lo marca la Ley Federal del Trabajo. Entonces son cosas que las comisiones han hecho observaciones a través de recomendaciones para que este tipo de cosas no sucedan. Este es el área escolar de la comisaría de sentenciados. Si ustedes la ven, es una escuela, incluso me atrevo a decir que mejor que en la que yo estudié en la primaria. Las condiciones son óptimas, tienen sistema de internet, tienen computadoras, tienen audiovisuales. Y ahí la obligación es otorgarles hasta la preparatoria. Hay algunos centros de reclusión que han hecho convenios con universidades para tratar de proporcionarles las licenciaturas, pero es un tema que a veces avanza, a veces se retrocede. Pero bueno, la intención es que las personas tengan la oportunidad de estudiar e incentivarles y darles los medios para hacerlos. Uno de los requisitos y características es que sus constancias, diplomas, certificados no digan que fueron otorgadas en un centro de reclusión. Si no, imagínense, abogado licenciado en Derecho, Universidad Enrique Díaz de León, y licenciado en Derecho, Comisaría de Sentenciados, pues como que difícilmente alguien me va a dar chamba, ¿no? Entonces, esos son aspectos que se tienen que cuidar y si se fijan, bueno, las condiciones son óptimas, son adecuadas, cuentan con un área de biblioteca.
ahí sí digamos que hemos observado cierto rezago. Ya son libros, la mayoría son donados. Todavía nos topamos con enciclopedias cuando ya la mayoría de nosotros pues las enciclopedias no las utilizan, o me atrevo a decir que a lo mejor ni las conocen. Ya todo es a través de internet, de otros métodos de consulta. Sin embargo, bueno, aquí en el caso de ellos, una obligación de acuerdo a los reglamentos es que cuenten con bibliotecas. Otro aspecto que se debe de garantizar es la libertad de creencia religiosa, tal y como dice la misma Constitución, y nos volvemos a remitir al artículo 1 constitucional, donde dice gozarán de todos los derechos. Bueno, se debe de garantizar esto. Se permite el ingreso de grupos religiosos, llámese el que ustedes le quieren llamar, y cuentan con espacios para que haya esa oportunidad de desenvolverlo. El derecho quinto, el grupo de derechos humanos que garantizan la vinculación social del interno, debe haber visita íntima, visita familiar, debe haber horarios para cada actividad en la que las personas, tanto familiares como reclusas, sepan cómo se juegan las reglas. Ya sé que el sábado me toca, ya sé que el martes me toca, este es mi horario, y la autoridad no puede estármelo cambiando. Digo, ojo, la familia y el contacto con los familiares es muy importante para mantener el orden. Ahora en la pandemia hubo prohibición de ingreso, lo que generó un conflicto en el interior, y las autoridades tuvieron la excelente idea de hacer videoconferencias. Entonces abrieron módulos en el exterior para familiares y los conectaban por videoconferencias, y eso despresurizó mucho la atención, porque así como nosotros le batallamos de que no podíamos salir a plazas, no podíamos salir a la calle, a nuestros centros de trabajo, pues allá adentro ni siquiera podían tener comunicación con sus familiares. Entonces era un tema complicado que en mi opinión también le dieron muy buen manejo. Por lo que la visita íntima, los reglamentos y la ley te marca que debe estar casado o acreditar el concubinato. Aquí nos hemos topado con casos particulares y casos muy curiosos. Nos tocó personas de comunidades indígenas donde se acostumbra a la poligamia, y las dos esposas presentaron queja porque querían entrar a visita íntima. Sin embargo, el marco normativo nos decía que no se podía, ¿no? Porque pues, no estaban casados, nuestra ley civil no permite esa situación. Sin embargo, tuvimos que acudir al tema de las comunidades, al respeto de sus usos y costumbres, que ellos acreditaban a través de su gobernador tradicional el que sí vivían los 3 personas, y se les permitió el ingreso. Fue un tema complejo, un tema entretenido, nos pusieron a estudiar a todos, pero se salió adelante. Debe de haber mecanismos de comunicación hacia el exterior, principalmente teléfonos. La correspondencia existe, aunque ya se usa muy poco, pero el vehículo o el medio natural es el teléfono. Este espacio que ven ustedes es el área de visita íntima. Las personas privadas de la libertad pues deben de garantizarle a su pareja una estancia digna. Entonces existen reglas entre ellos mismos y con las autoridades para que se mantengan en orden, limpias, y bueno, lo más dignas para la visita. Esta es la terraza de la Comisaría de Reinserción Femenil. Nosotros observamos que las estancias se encuentren techadas, ventiladas, que existan lugares suficientes para sentarse. Imagínense una población ahí de 500 mujeres privadas de la libertad y que solo hubiera esas 3 banquitas. Bueno, pues ya nos indica que no se está cumpliendo con ese punto. No es el caso si hay espacio suficiente para la visita, pero todo eso debe de existir no como un lujo. Les hago mucho hincapié, ustedes son futuros abogados y bueno, no me gustaría escucharlos en la calle decir, oye, pues viven mejor que uno, es que no deberían de tener derechos. Ustedes no, por favor. La demás gente sí se vale que tengan sus inquietudes, pero ustedes tienen que conocer y estudiar que esto tiene un fin, y el fin no es que vivan bonito, el fin es buscar una reinserción. El punto 6 de los derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación de medidas, aquí se toma en cuenta el desempeño del personal de vigilancia, la imposición de sanciones a los internos, el funcionamiento adecuado del comité técnico, el conocimiento del reglamento interno por parte de las personas privadas de la libertad y del personal que ahí labora. Por ejemplo, ustedes
en un centro penitenciario como la Comisaría de Prisión Preventiva, que tiene una población aproximada de 6.500 a 7.000 personas, ¿cuántos custodios creen que haya para cuidar a 7.000 personas? Vámonos cerrando cifras. ¿Cuántos custodios se imaginan que haya? 200. ¿Quién da más? 500. 300. Bueno, pues si les platico que hay 65 a 70 custodios, y de esos 65 a 70 custodios, quítales incapacidades, enfermedades que faltan. Digo, es un reflejo, lo que sucede acá con nosotros es lo mismo, ¿eh? Posterior de esos 70, quítenle ustedes los que están en la aduana de personas, en torres. Nosotros hemos documentado que en 2 módulos, que cada módulo consta de 400 personas privadas de la libertad, un solo custodio es el que tiene la responsabilidad de 2 módulos. Pues imagínense de los riesgos que estamos hablando, tanto para ellos como custodios, tanto para la misma población privada de libertad, para el personal que labora y para la persona que visitamos los centros. La imposición de sanciones debe de ser a través de un comité técnico. No se vale que el custodio llegue y me diga, te voy a suspender, te voy a castigar, se me ocurrió hoy dejarte sin comer. Nada, todo tiene que ser reglamentado y tiene que ser a través de un comité técnico. Los comités técnicos funcionan encabezados por el director o directora del centro y por los jefes o jefas de cada área, médica, de vigilancia. Se hace una discusión y ellos valoran, conforme al reglamento, imponer la sanción correspondiente. Esto con la finalidad de que todos sepan las reglas del centro. Por eso es la importancia de que tanto las personas internas como las autoridades difundan los reglamentos. Algo que nosotros hacemos en las visitas es verificar que la población conozca el reglamento. Normalmente pedimos que se otorgue a través de trípticos o que en cada módulo exista el reglamento, por lo menos los derechos y las obligaciones esenciales que estén a la vista, que tengan ellos acceso a llamar a las comisiones de derechos humanos o a la Defensoría Pública, que tengan esas posibilidades de conocer cuáles son sus derechos. ¿Por qué? Porque vienen las confusiones, luego el compadre de al lado te dice que una cosa, luego el de enfrente te dice otra, y esto genera estrés al interior de un centro, que como les digo hay más de 5,000 personas, menos de 70 custodios, entonces es complicado contener esas problemáticas. De ahí que todo esto se debe de procurar que funcione. Yo les decía al principio, les preguntaba si ustedes consideraban que estas personas eran grupos vulnerables. Todos coincidimos en que sí. Hay otro grupo que, aparte de esa vulnerabilidad, están los enfermos de VIH-Sida, los adultos mayores, las personas adictas a las drogas, personas con alguna discapacidad, los enfermos mentales, los homosexuales y las personas de comunidades indígenas. Sí, todo este grupo de aquí constituye una doble vulnerabilidad por los estigmas, por la discriminación que se tiene, por la falta de condiciones materiales. Imagínense a alguien, una persona con debilidad visual, en el espacio que les mostré la foto donde estaban dormidos en el piso. Pues sería un tema complicado, el simple hecho de moverse, ir al baño, pues sería prácticamente imposible, ¿no? Entonces las autoridades tienen que estar al pendiente. Han tratado de hacer reglamentos en braille, escuchaba alguna compañera por acá que preguntaba, han tratado de hacer reglamentos en lenguas indígenas, han puesto rieles en los pisos para las personas invidentes, para que puedan trasladarse a áreas médicas y áreas escolares, pero la verdad es que falta mucho por realizar. O sea, no podemos decir que esto salimos adelante. Hay una situación que son los enfermos mentales. También ha generado observaciones por parte de las comisiones de derechos humanos, porque si ustedes recuerdan en su materia de penal, uno de los causales de inimputabilidad es tener una enfermedad mental. Sin embargo, hay resoluciones de jueces que ordenan el internamiento y lo ordenan en centros de reclusión, cuando deberían ser en hospitales psiquiátricos penitenciarios. ¿Por qué? Porque deben ser tratados como enfermos, no como delincuentes. Entonces, eso tampoco ocurre. Lo único que hay es un módulo donde los aíslan,
les dan tratamiento psiquiátrico, pero un tratamiento dicho por los expertos, no por nosotros, que no es el ideal. ¿Por qué? Porque ellos no deben de estar encerrados en 4 muros, deben de procurar que sea un tratamiento de libre, de caminar por todos lados, ejercicio, áreas verdes. Sin embargo, es imposible realizarlo en un centro de reclusión. No sé si alguien de aquí conozca el Hospital El Zapote, el CAISAM Estancia Prolongada. Bueno, pues lo ideal es que fuera un poquito más parecido a aquel lado del tratamiento que como funciona en un centro de reclusión. Aquí nada más los aíslan en un módulo, como la foto que vieron, y pues que Dios los cuide. Hay personal que los vigila, pero el personal es poco. En todos los centros penitenciarios el personal es poco. Aquí en Jalisco están los centros de reclusión a cargo del gobierno del estado y están la prisión militar de La Mojonera. Antes existían 23 cárceles municipales donde había personas procesadas, incluso sentenciadas. Gracias a Dios ya no están, las condiciones eran infrahumanas, el presupuesto que se les asignaba era muy poco, había donde no les daban alimentos, la familia era la que tenía que suministrarles la comida. Y también estaba el Centro Federal de Readaptación Social número 2, también ya lo cerraron. Entonces nada más tenemos estos centros que ven aquí, que es la Comisaría de Sentenciados, la Comisaría de Prisión Preventiva, la Comisaría de Reinserción Femenil, el Reclusorio Metropolitano, el Reclusorio de Puerto Vallarta, el Reclusorio de Ciudad Guzmán, los Centros Integrales de Justicia Regional, que están en Lagos de Moreno, Tepatitlán de Morelos, Autlán de Navarro, Chapala, Ameca, Tequila, y el Centro de Observación, Clasificación y Diagnóstico, conocido como el Tutelar, y el Centro de Atención Integral Juvenil, conocido como Granja, que creo que más o menos ustedes tienen noción de en dónde se encuentran. Estos últimos son destinados para o menores de edad o adolescentes en conflicto con la ley. Desde la entrada en vigor del sistema penal acusatorio, la población de menores de edad y adolescentes ha disminuido considerablemente, al grado de que de existir una población en tutelar de 200 jóvenes, en la última visita tuvimos 4 mujeres y 7 varones. Entonces la población se ha disminuido. La problemática de estos centros es la falta de personal. Las autoridades ponderan y equilibran diciendo, ¿sabes qué? Acá tengo 12 chavos, ¿para qué quiero médico diario? Mejor ese médico lo mando a un centro grande y acá pues que venga una vez a la semana. Eso ya es una deficiencia, eso no debe de funcionar de esa manera. El personal de vigilancia y custodia de estos espacios es gente, no generalizo, pero es gente que ya está por jubilarse, y existe la idea de que como están chavos, pues mándalos para allá, hombre. Pues resulta que esos chavos es más fácil que corran, es más fácil que brinquen un muro, y los que han pasado o conozcan estos lugares son superficies muy grandes. Entonces el personal de vigilancia es poco para abarcar todo el lugar, y la misma población reclusa, los mismos chavos nos han dicho, licenciado, yo no me voy porque no quiero, y no me voy porque ya soy mayor de edad y ahora sí me van a juzgar como mayor de edad. Para que se den ustedes una idea, las penalidades en el caso de los menores no pasan de 6 años, llámese homicidio, secuestro, violación, lo que ustedes quieran, no pasan de esa temporalidad. Entonces ellos ya saben que ahí por el delito que están, porque tiene que ser un delito grave, van a estar a lo mejor 4 años, y por una evasión ya los van a juzgar como adultos. Entonces ellos perfectamente saben de esa situación y te dicen, yo no me salgo porque no quiero, pero posibilidades, el personal a veces se duerme, la señora, la custodia pues tiene 50 y tantos años, en fin, situaciones de esas son las que hemos nosotros observado, y con preocupación hemos hecho las observaciones a las autoridades. Pero algo que está pasando es que plazas de custodio sí hay, lo que no hay es quien quiera ocuparlas. ¿Por qué? Porque el salario a lo mejor no es atractivo, porque la peligrosidad de ese trabajo es alta. Entonces plazas y vacantes sí hay, lo que no hay es quien quiera ocuparlas. Lo mismo sucede con el personal médico. En la Comisaría de Reinserción Femenil, por ley debería haber un pediatra. ¿Por qué? Porque como les platicaba, hay niños ahí, ahorita hay, si mal no recuerdo, hay 11 niños menores de 3 años, desde recién nacidos hasta 3 años, y debería haber un pediatra.
Sin embargo, la autoridad nos dice, la plaza ahí está, pero ganan entre 16 y 17 mil pesos. Díganme qué pediatra está dispuesto a ganar 16 mil pesos al mes. Pues ninguno. Entonces las plazas ahí están, lo que falta es gente que quiera ocuparlas. Entonces ahí nosotros lo que estamos procurando trabajar con las instituciones, que se busque el hacerlas atractivas a través de prestaciones, de incentivos, de preparación, de capacitación, para que sea llamativa y las ocupen. Los centros integrales de justicia regional, digamos que son las perlas de la corona. ¿Qué significa eso? Son centros pequeños, su capacidad es para 86 personas, si mal no recuerdo. Sus condiciones materiales son óptimas. El único detalle que encontramos aquí desde una perspectiva de género, que las mujeres sí están en condiciones no óptimas. Cuando se construyeron esos centros, las personas que se encargaron nos explicaban que nunca se acordaron que iba a haber mujeres en estos lugares. Entonces el área que se destinó para sanciones disciplinarias, para castigos, para segregación, es un espacio, una celda con 4 camas, 2 literas, un pequeño patio y un baño. Ese es el área femenil. Cuando las condiciones de los varones tienen un patio de uso de áreas múltiples, tienen un área para hacer deportes, tienen acceso al área médica, tienen condiciones muy distintas a las mujeres. Entonces ya las comisiones tenemos trabajando, yo creo unos 4 años a la fecha con esa perspectiva de género, donde antes no hacíamos esas observaciones y ahora sí. Les decimos, oye, las mujeres tienen que tener la misma posibilidad de hacer deporte, de acudir a las aulas, de que existe esa separación, porque lo que hacen, normalmente son muy pocas las mujeres privadas de la libertad en los centros integrales, hay 1 o 2, entonces para la autoridad es más fácil, pues las junto, ¿no?, con los varones a la hora de las actividades escolares, las junto a la hora de las actividades recreativas, si hay algún evento pues me las traigo, y eso ha generado conflictos, y como ustedes se acuerdan en láminas anteriores, pues debe de haber una separación total entre hombres y mujeres. Entonces, bueno, son problemas que se van dando y problemas que se han ido solucionando. Esta laminilla, no sé si la alcancen a ver, pero igual lo platicamos, para que ustedes se den cuenta de los últimos datos que obtuvimos. En la comisaría de sentenciados hay 7 médicos. De estos 7 médicos, organícenlos en turnos y fines de semana para atender a una población de 5,000 personas privadas de la libertad. Entonces la verdad es que es insuficiente. Psicólogos tenemos 24, trabajadores sociales 35, criminólogos 2 y maestros 11. Ustedes pueden observar que en algunos centros, por ejemplo, trabajan con un solo médico o con 2 médicos. Esto implica que se dividan entre semana y fines de semana y queden turnos descubiertos. Hay centros de reclusión donde no hay criminólogos. Quiere decir que la clasificación no está funcionando adecuadamente. Lo que hacen las autoridades para solventar este tema, pues mandan criminólogos de la comisaría de sentenciados, lo mando 1 o 2 días al Senjuro de Tepatitlán, que trate de hacer la clasificación y se me regrese. Es la manera en que se ha venido trabajando. Sin embargo, hay que fortalecer este tema de personal y de trabajo. Cada año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en conjunto con las comisiones estatales, supervisamos centros de reclusión. Ya puede ser que sean todos, y ahora por la pandemia se supervisaron menos para evitar llevar el virus, o incluso que el personal nosotros también lo contrajéramos, y se visitaron menos centros. Sin embargo, hacen una revisión de estos aspectos que les dije, se hacen cuestionarios a las personas privadas de la libertad, se les pregunta cómo están, cuánta comida, si es buena, si es mala, si es poca, y todo empieza la calificación desde inexistente hasta muy bien, donde se dan calificaciones de 2, 4, 6, 8 y 10. Y al final de las observaciones que hacen los visitadores, de la entrevista que se hace con el mismo personal y de la entrevista que se hace con los privados de la libertad, se hace un cruce de información y se obtienen calificaciones. En el caso de Jalisco tenemos una calificación de 6.99 en el 2021. Esto significa que somos un centro
que estamos como a la mitad más o menos. No estamos reprobados, pero pues definitivamente no estamos en la excelencia. No es bueno compararnos con otros centros porque ustedes pueden consultar la página de la Comisión Nacional. Si hacen el primer lugar lo obtuvo Guanajuato, el segundo lugar lo obtuvo fulanito. Pues sí, pero Guanajuato, sus reclusorios son pequeños, no se comparan con los monstruos que están aquí en el núcleo penitenciario de Puente Grande. Ni nosotros nos podemos comparar con la Ciudad de México ni con el Estado de México. Entonces por eso no es bueno hacer esa comparativa. Sin embargo, sí, la calificación que tenemos pues nos da mucho de qué hablar, ¿no? Por ejemplo, los centros integrales, el de Chapala tiene una calificación de 7.26, que es una calificación adecuada. A los centros integrales, les decía yo, lo que les afecta es esa perspectiva de género. Y las autoridades, por más que nos alegan que tienen certificaciones internacionales, mientras no resuelvan ese problema de las mujeres, van a seguir teniendo calificaciones de 7. Si lograran solucionar ese problema de las mujeres, les aseguro que estaríamos viendo calificaciones de 8, 8.5 e incluso superiores. Tenemos, por ejemplo, la Comisaría de Prisión Preventiva, que son centros muy problemáticos, que tienen ya una calificación de 6.58, de 6.82. Ya son centros que empezamos a ver a mayor población, mayor problemática, aunque también son los centros que se designa mayor presupuesto. Entonces ahí, si ustedes vieron el área escolar, esa área la calificas bien, es un área que funciona. Los talleres también se califican bien. Sin embargo, el hacinamiento y la sobrepoblación también siempre les va a pegar y va a hacer que la calificación disminuya. Aquí en esta imagen ustedes pueden ver la capacidad de hombres y mujeres de cada centro y su población. Voy a citar algunos ejemplos. Por ejemplo, el Centro Integral de Justicia Regional de Chapala tiene una capacidad para 80 hombres y el día de la visita tenía 58. Mujeres había 4 y el día de la visita encontramos que había 5. Ya presentaba, aunque sea una, pero se considera sobrepoblación y eso baja la calificación. Pero si ya nos vamos a la Comisaría de Prisión Preventiva, tienen una capacidad de 4.500 personas. Ojo con el argumento que nos dan de que metieron más camas, pero eso no significa que abrieron más módulos, simplemente metieron más camas. Y ese día de la visita tenían una población de 6.526 personas. Otra característica, por ejemplo, los otros dos centros que son los dos más grandes es la Comisaría de Sentenciados, la Comisaría de Prisión Preventiva. Y los centros que siguen de tamaño es el de Vallarta y el de Ciudad Guzmán, que son centros que para fortuna no están sobrepoblados. Tienen una capacidad para 1.600 personas y su población siempre oscila sobre 700, 800 personas. Lo que está pasando ahorita, que también no es lo adecuado, pero es lo necesario, de aquí, de la Comisaría de Prisión Preventiva y de la de Sentenciados, se los están llevando a Vallarta y a Ciudad Guzmán, con el ánimo de aminorar la sobrepoblación. Pero pues, yo les pregunto a la mayoría de nosotros, pues, si una vez al año vamos a Vallarta de vacaciones, pues bien nos va, porque pues es una lana, el transporte, el hospedaje. Ahora imagínense el contacto con la familia, pues la familia es imposible que vaya cada fin de semana a visitar a su familiar, y que exista esa vinculación, que es uno de los derechos humanos que tiene que existir. Esto genera otra serie de problemas, el abandono de la familia, y ahí comentarles, hacer un paréntesis que es un aspecto sociológico. El abandono de los familiares a las mujeres privadas de la libertad es exagerado. O sea, si es un hombre el que delinque, la familia está presente. Filas para ingresar a los centros, las señoras con las bolsas, los niños, y vas a la Comisaría de Reinserción Femenil y el abandono es muy notorio. ¿Por qué? Bueno, es un aspecto sociológico. En la mujer es criticado, en el hombre a lo mejor es valorado, de que con independencia de lo que se dedique, pero él siempre traía la comida a la casa. Son cuestiones de género, son cuestiones que se analizan, pero la realidad es que el abandono familiar a las mujeres es muy notorio. Por ejemplo, en este diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria, en el de Chapala, ¿qué encontramos negativo? Una deficiencia de atención a las personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento. No tienen espacios de aislamiento, son centros tan pequeños que no hay esa posibilidad de aislarlos.
Ahora con la pandemia, cuando había situaciones de enfermedad, los tenían que llevar a visita íntima y cuando se les saturaba, pues ya no sabían dónde meterlos, no era una problemática. Deficiente separación entre hombres y mujeres, lo que les platicaba, como hay muy pocas mujeres, lo que hacen, bueno, pues las juntan con los varones para hacer algunas actividades y eso es ilegal. Encontramos también insuficiencia en vías para la remisión de quejas. Curiosamente, las llamadas a los 01800 de las comisiones de derechos humanos no salen, los buzones de quejas no funcionaban en su totalidad o estaban manejados por el personal de vigilancia y custodia. Entonces ahí hay otra irregularidad. El aspecto que garantiza una estancia digna, encontramos que no había una adecuada higiene, que no había condiciones materiales adecuadas, una inexistencia o deficiente condiciones de materiales en talleres. ¿Por qué? Porque no hay talleres. El taller que les mostré es de un centro grande, estos centros utilizan la terraza para hacer autoempleo, pero no hay trabajo remunerado, no hay capacitación, entre los mismos personas privadas de libertad se comparten el conocimiento. Otro aspecto en el punto 3, que son las condiciones de gobernabilidad, que por acá el compañero que platicó hace rato de la Universidad del Crimen, esta situación de gobernabilidad es la parte en donde los internos realizan actividades de gobierno, puede ser autogobierno, puede ser cogobierno. ¿Sí? Aquí lo que se observó es que falta personal de seguridad y custodia, en todos los centros falta personal de seguridad. Eso genera que la persona privada de la libertad que tenga más recursos o que tenga más poder, ya sea dentro o afuera, pues va a generar cierto mando sobre el resto de la población. Igual sucede en el Senjure de Alto Sur, si se fijan las calificaciones son similares, las problemáticas son similares. También en condiciones de gobernabilidad observamos que falta capacitación en el personal, no saben qué hacer en caso de un motín, no sabían qué hacer en caso de un intento de suicidio, en riñas, falta equipo para contener esas problemáticas. Si les estoy platicando que un custodio para 2 módulos, pues así traigas tolete y traigas tu escudito, pues entre 800 seguramente te van a someter. Entonces esos aspectos son de los aspectos que las comisiones han hecho las observaciones y bueno, pues las autoridades tienen que trabajar en ello. En el Costa Sur, que es el de Autlán, igual si se fijan, falta personal de seguridad, no hay una adecuada separación entre procesados y sentenciados, no hay una clasificación criminológica. ¿Por qué? Porque son centros tan chiquitos que no nos da la oportunidad de hacer esa separación. Aunque yo los tenga del lado derecho a los más peligrosos y del lado izquierdo a los menos peligrosos, nos vamos a topar que en las actividades deportivas, escolares, talleres, van a convivir. Entonces se rompe esta separación y tenemos una serie de conflictos. En el de Valle de Meca la problemática es similar, falta personal de vigilancia, no hay una separación. ¿Por qué? Porque como les decía, son centros que su construcción es exactamente igual. En la comisaría de prisión preventiva, ahí ya nos topamos con una problemática distinta. Hay hacinamiento, hay insuficiencia de vías para remisión de quejas, hay sobrepoblación, no hay una adecuada supervisión por parte del titular. O sea, es difícil que el titular entreviste a 5,000, 5,500 personas, es complicado. La estancia digna, pues ustedes vieron las fotografías, las condiciones de higiene y las condiciones materiales de las celdas no son las más óptimas, los sanitarios no funcionan de manera adecuada, ya están empezando a reparar, pero todo funciona a cubetazos de agua. O sea, ya empezaron a poner calentadores solares, ya empezaron a poner tinacos, cambiar tuberías, pero son reclusorios que tienen más de 50 años, 70 años, entonces ya las condiciones de los drenajes, de las tuberías son deficientes. También en condiciones de gobernabilidad, aquí sí se detectaron presencia de actividades ilícitas, como venta de drogas, existencia de armas, artículos prohibidos como televisores, teléfonos, etcétera. Son de los aspectos que se localizaron en este centro. Y también se observó que existe una deficiente separación entre procesados, sentenciados y una adecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. En el femenil igual encontramos que había hacinamiento, sobrepoblación, insuficiencia de personal,
separación entre procesadas y sentenciadas. Ustedes vieron la fotografía, no existe, están los letreritos, pero no existe. No hay una clasificación adecuada criminológica, y el trato a las personas adultas mayores no tienen un módulo en particular, ni las condiciones de rampas, las necesidades que tienen este sector de la sociedad no se cuenta con ellas. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando no se controla o no se atiende este problema? No sé si ustedes recuerden del motín que hubo en la comisaría de sentenciados en la temporada de la pandemia. Bueno, en este motín murieron 9 personas privadas de la libertad, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación 186 del 2020. En esta investigación que hizo la comisión, entre otras irregularidades, se detectó que la comisaría de sentenciados opera con insuficiencia de personal para la debida vigilancia de las personas internas, al contar en ese momento del motín con una población de 4.122 personas privadas de la libertad, teniendo una capacidad para 2.000, es decir, estaban al 100%, al 200% de su capacidad, estaban sobrepoblados, hacinamientos, y les digo, el personal que detectamos era un promedio de 70 custodios. Se evidenció omisiones en las elaboraciones de supervisión, vigilancia y protección, además de que cuando ocurrieron los hechos se localizaron armas de fuego, cartuchos útiles, una mira láser y explosivos. Todo eso por algún lado entró. ¿Sí? No sabemos, las autoridades obviamente culpaban a la familia, es que los familiares metieron esas armas. Nosotros decíamos, ¿cómo las metieron si estaban en pandemia y la visita estaba prohibida? Entonces eso nos habla o de omisiones por falta de personal, o de corrupción, o situaciones diversas que permiten que esto suceda. Encontraron, como les digo, armas de fuego, una mira láser, explosivos, todo eso dentro de un centro de reclusión, pues denota una indebida vigilancia. Esto permitió que un grupo de reclusos atentara premeditadamente y de manera directa en contra de otros, incumpliéndose con ello la obligación de garantizar los derechos humanos a la vida, así como a la integridad y seguridad personal, a la legalidad y seguridad jurídica, así como una responsabilidad institucional al incumplir el deber de garantía y protección que se requiere para mantener la seguridad, gobernabilidad, orden y tranquilidad en los centros de readaptación y reinserción social. Como les decía, si no se cumple todo lo que vimos en las láminas anteriores, no va a haber una adecuada reinserción. ¿Sí? La gente que sale con pocas herramientas para enfrentarse a buscar trabajo, sale a lo mejor más contaminada. Y otro aspecto que es empezamos a ver situaciones violentas dentro de los reclusorios. Esta fue muy lamentable. Dentro de lo que cabe lo supieron contener a tiempo, en la que participaron también los mismos reclusos para ayudar a contener el problema, hasta que llegó el grupo de vigilancia exterior y logró contenerlo, pero la verdad es que pudo haber sido algo más trágico. Les decía yo que se acordaran de esta foto, es la comisaría de prisión preventiva, y esta es la comisaría de sentenciados. ¿Qué ven de diferencia? La sobrepoblación. ¿Qué más ven por ahí? El espacio, pues yo lo veo muy parecido, ¿no? Más limpio. ¿No ven la especie como de hormigueo de la gente? O sea, como en el preventivo se ve más movimiento y en la comisaría de sentenciados los ve sentados. ¿Ustedes por qué creen que se deba a esto? Estás hablando de un centro de 5,000 contra uno de 6,500, no es tanta la diferencia. ¿El control interno? ¿Quién más se les ocurre algo? ¿Nadie? ¿Qué pasa en la comisaría de prisión preventiva? Es un aspecto psicológico. Ahí todavía no estoy sentenciado. Estoy inquieto porque no sé si voy a librarla, si no voy a librarla, si me van a sentenciar, cuántos años me van a dar, si mi familia me va a abandonar, no sé qué me va a pasar. Entonces la población es más activa, más la ves circulando de un lado a otro. En la comisaría de sentenciados tu situación jurídica ya es clara, ya sabes que vas a estar ahí 5, 10, 15, 20 años, ya sé, y ya sé que tengo que cuidar mi instancia.
porque aquí voy a estar 10 años o voy a estar 5 años y me toco madera, pero hasta en eso, por eso es importante la existencia de psicólogos, hacer una clasificación y atender esos puntos que a lo mejor para la mayoría de las personas es insignificante. Sin embargo, lo vemos, la fotografía es bien clara. En un centro es una marabunta de un lado para otro. Si tienen la oportunidad de que sus maestros los lleven a los centros, desde que entras al preventivo, cuando entras a la comisaría de sentenciados, vas a darse cuenta de lo fenómeno que están viendo en la fotografía. Otro aspecto que yo les decía es las personas con discapacidad. Han ido adecuando celdas y espacios para que estas personas puedan circular. Hicieron banquetas, hicieron celdas con puertas más amplias y con rampas para que puedan entrar las sillas de ruedas. Eso permite que estas personas con ese otro grado de vulnerabilidad pues tengan una mejor movilidad en los centros. También ha hecho que mejoren en sus calificaciones, y si ustedes se fijan, tampoco se trata de inversiones millonarias. A veces las autoridades justifican sus omisiones con la falta de presupuesto, y a veces, si ustedes se notan aquí, pues tampoco el poner esa puerta no implicaba una inversión de 10 millones de pesos, ¿no? O al habilitar las banquetas, etcétera. Esta también es de la comisaría de sentenciados. Visualicen ustedes el orden y la tranquilidad que se ve el lugar. Esa es la comisaría de reinserción femenil. Aquí sí, muchachos, les digo, las mujeres son más limpias. Entras a la comisaría de reinserción femenil y notas la mano son más ordenadas, son más detallistas en sus espacios. Esta igual es la comisaría de reinserción femenil. Se vale que tengan televisiones. En algunas notas periodísticas es que tienen televisiones y los dejan ver el mundial. Sí, es el derecho a la reinserción social y el derecho al contacto con el exterior. Se vale que ellos sepan qué está pasando acá afuera. Se vale que sepan que hay un mundial de fútbol, que a México lo eliminaron en la primera ronda. Todo eso se vale. Lo que no se vale es que tengan televisiones en sus mismas celdas y que tú sí tengas y yo no tenga. Aquí, si se fijan, es en áreas comunes. Bueno, por su atención, gracias. Muy bien, solicito entonces que pase el maestro Fernando Serrano y la alumna Fátima Jarak para entregar un distinguido reconocimiento, maestro. Maestro Carlos, muy agradecido por su participación en nuestro magno congreso. Es para mí todo un honor reconocer esta brillante charla que ha compartido con nosotros, donde sin lugar a dudas deja muchas inquietudes respecto a temas penitenciarios y cómo velar y garantizar de mejor manera los derechos humanos. Es por ello, maestro Carlos, que en este humilde y sencillo reconocimiento, a pesar de que no tiene un valor económico, en él se lleva implícito todo nuestro reconocimiento, nuestra gratitud y nuestra amistad, y recordarle evidentemente que nuestro alumnado, nuestra institución siempre será su casa. Muchísimas gracias, maestro. A nombre de toda la comunidad estudiantil, le hago entrega de este presente en muestra de agradecimiento por su conocimiento y por su tiempo que ha compartido el día de hoy con nosotros. Gracias. Bien, señores, con esto damos por concluido esta primera parte